La segunda clase es sobre cómo configurar Postgres. La complejidad puede ser muy grande porque, digamos, es una base de datos con un sistema de gestión de base de datos con una complejidad muy grande y puede abarcar desde cosas muy sencillas hasta cosas, pues eso, como estaba diciendo, un poco complejas, más de tipo empresarial. Sin embargo, aquí el objetivo es no perderle miedo a configurar y entender que, bueno, que depende la capacidad de personalización de la configuración, pues obviamente depende más tiempo. Otro que vamos a hacer aquí es lo más sencillo, lo más básico, bueno, para tener una configuración estándar. La configuración se puede hacer de diferentes formas. Vamos a trabajar sobre todo utilizando archivos de configuración, pero también se puede utilizar SQL para algunos tipos de configuración, lo veremos más adelante, por ejemplo, para creación de usuarios y de roles, algunos esquemas de seguridad y de permisos, y también usando funciones y tablas específicas del sistema, porque esta personalización puede llegar a un nivel de detalle muy grande y entonces, bueno, a veces no llega solo con un parámetro el archivo de configuración, sino que a lo mejor hace falta un parámetro que se trabaja desde SQL o a lo mejor se trabaja desde una tabla específica y un valor específico. Hay tres grandes archivos de configuración. Uno es de la configuración general, que es postgresql.conf. Hay otro que es de la autenticación del cliente. Bueno, realmente es de Host Based Authentication, por eso de PG barra baja HBA, que, bueno, ya vamos a verlo ahora. Y un último, que es el de PGA Ident, de identificación para mapear los usuarios. Quizá el más bueno, principal, la configuración general es de postgresql.conf, que permite, como os decía, una configuración muy avanzada. Antes de mostraros ahora el ejemplo, os voy a ver mostrando la documentación de Postgres. Realmente sale, bueno, veis ahí un montón de, digamos, de diferentes capítulos que uno puede profundizar. No es la idea profundizar en todo esto, porque como os decía al principio, la complejidad puede ser muy grande. Pero sí que sepáis buscar al menos algún parámetro o si uno tiene interés en algo concreto o algún momento concreto, siempre puede venir a la documentación y verlo. Veis que aparecen diferentes aspectos. Vale, vamos a ver algunos, pero bueno, no todos. Eh, Permite de forma general, lo que más vamos a tocar es, por ejemplo, el tema de almacenamiento físico, o sea, donde se guardan los datos, las conexiones, recordar que es un esquema cliente-servidor, entonces se puede conectar, los clientes pueden venir de diferentes máquinas, diferentes situaciones y escenarios de red, el tema del rendimiento, el tema de acceso a los recursos, bueno, hay un montón de cosas más. Uno de los parámetros, por poner un ejemplo muy importante, es donde se encuentran los datos, que realmente es una variable que se llama pgdata, que vamos a ver ahora. La mejor manera de aprender es ver un archivo de configuración. El archivo de configuración, os puse ahí un ejemplo, este es un ejemplo eh, bueno, del propio Postgres que da como referencia donde veis que es un archivo auto, digamos, explicativo, explica, va explicando cada uno de los comandos, bueno, explica algunas cosas y esto está siempre en el archivo de instalación, por lo tanto se puede copiar y pegar, digamos, o sea, siempre tenéis la referencia en el mismo archivo. Eh, la forma de configurar siempre es el mismo, es un parámetro que hay que buscar, en este caso Data Directory, y habla otra parte importante de conexiones y autenticación, importante es desde qué dirección IP está escuchando, puerto, conexiones, bueno, veis que hay bastantes cosas y así podríamos seguir. Conexiones SQL, veis el tema de los recursos, sobre todo el tema de memoria, el tema de la gestión de memoria en las bases de datos es importante porque cuanto más acceso hace al disco, digamos, si no tiene los datos en memoria, bueno, pues más lento es. Entonces, todo el tema de gestión de recursos tiene que ver con memoria. Bueno, y hay un montón, yo podría aquí seguir haciendo, pero veis que hay muchísimas, ¿vale? Lo importante es tener una referencia y ser capaz de buscar, os voy a poner luego en el ejercicio, algunos parámetros concretos. Eso es un poco el objetivo, no convertirse en administradores avanzados porque eso implicaría mucho más tiempo, ¿vale? Otro archivo importante, y aquí os puse ya un vídeo para explicarlo un poco porque si puedes, es muy sencillo, pero bueno, es importante entenderlo a la primera, pero básicamente es un archivo que permite definir en una sola línea qué equipos se pueden conectar, cómo se van a autenticar, qué nombres de usuario están autorizados para autenticarse y a qué bases de datos, ¿vale? Ojo y recordar que una cosa es cómo se puede autenticar el cliente y otra cosa es qué puede hacer ese usuario. O sea, la definición de roles y permisos lo vamos a manejar de otra manera. En la última clase lo vamos a hacer vía SQL, pero vamos a suponer que hay unos usuarios creados. Ahora mismo y siempre que instalamos solo hay un usuario creado, que es el usuario administrador de la base de datos por referencia, que es Postgres, ¿vale? Eh, este archivo es mucho más sencillo, también es o sea, está muy bien documentado, digamos, y lo que simplemente dice es que este es el tipo, digamos, todo en una línea, de cada línea va a decir cuál es el tipo de conexión
de qué base de datos estamos hablando, qué usuario, en el caso de sea localhost frente a que sea host, recordar que va a ser importante, ya lo habíamos visto con MariaDB, en los socket Unix, cuando es localhost solo se puede conectar un cliente que esté en la máquina local, por lo tanto hay cosas que no aplican, pero vamos a utilizar también saber manejar con TCP/IP porque los clientes pueden venir de fuera de mi host local. En ese caso ya aparece la dirección porque los clientes necesitan tener una dirección IP. Cuando es localhost no hace falta porque el cliente ya está en local, no hace falta especificar la dirección. ¿Vale? Explique también qué puedo poner en cada una de las líneas. Bueno, esto yo creo que el vídeo lo explica muy bien. Y luego, bueno, hay algunas cosas más que pueden pasar aquí. Pero bueno, para que os hagáis una idea, un ejemplo claro de línea es esto. ¿Vale? Conexión host para todas las bases de datos, cualquier usuario desde las direcciones IP, en este caso, dirección IP con su prefijo CIDR, recordar el concepto de redes, si no lo podemos explicar, pero aparte, es decir, un host porque tiene los 32 bits que suponemos que son las redes, es decir, este es un equivalente a poner localhost, solo que está utilizando TCP/IP, ¿vale? Y con el método que esté definido en esta variable, ¿vale? Pero si no lo podemos poner ahí. Es un archivo sencillo, pero el vídeo yo creo que lo explica muy bien, ¿vale? Como un poco la explicación. Y por último, aunque no lo vamos a utilizar mucho, es la equivalencia de usuarios entre sistema y Postgres, porque recordad, aquí no lo pone, vale, porque al final, pero creo que esa línea sería más autoexplicativa, es que una cosa es el usuario de la base de datos y otra cosa es el usuario del sistema en el que esté operando, sea Windows, sea Unix, sea Mac, sea el que sea. Entonces, recordar que no siempre es el mismo, aunque lo normal es que se llame igual. En este caso concreto, cuando instalamos Postgres SQL la primera vez, tenemos el usuario Postgres, que es el usuario del sistema con el que se instala y además es usuario de la base de datos, por eso lo simplifica. Pero ojo a distinguir que Postgres tiene su propio sistema de gestión de usuarios y el sistema también. Y si hay un archivo donde lo puedo mapear. Mapear quiere decir que se puede llamar Pepe en mi sistema y se puede llamar David en Postgres. Puede que haya alguna necesidad específica que queráis hacerlo así. No suele ser, o sea, no tienes que tener una razón poderosa para hacerlo, ¿no? Porque puede llegar a ser confuso, pero bueno, que sepáis que lo podéis hacer, ¿vale? Y es también muy sencillo, ¿vale? Entonces, os he puesto también un material que creo está muy sencillo para ver cómo es una configuración básica. Este material de MCNet creo que la verdad que está muy bien explicado. Vale. Ahí lo podéis ver. Bueno, esto es una versión como sencilla, pero bueno, explica muy bien cada uno y va explicando con ejemplos concretos cómo hacer en cada uno de los ejercicios. Recordar este, por ejemplo, claramente dice acceso por TCP y red a la base de datos concreta test01 como usuario tal, desde el ordenador tal y método de notificación tal. Pues lo que dice es, utilizo host porque el acceso es por TCP/IP, test01 porque es la base de datos, usuario test, IP 10.0.100, 10.0.0.100, aquí pondríamos /32, creo que es más interesante que utilizáis el prefijo CIDR, pero bueno, podéis utilizar también esta notación IP, donde aparece la dirección IP y la máscara, y el tipo de autenticación MD5, bueno, no nos vamos a profundizar en los métodos de autenticación, pero bueno, uno de ellos, ¿vale? Si no utiliza ese tipo de autenticación, no lo va a poder entrar. Bueno, aquí hay varios ejemplos que creo que es interesante que podáis ver y yo creo que ahí queda muy bien explicado, ¿vale? Pero básicamente una configuración, definir usuarios desde qué máquinas y a qué base de datos nos conectamos y los parámetros de uso en memoria, número de conexiones y tamaños en caché desde postgresSQL.com. Es decir, tocando la autenticación en cliente y la general estamos un poco cubiertos, ¿vale? Se puede además, lo pongo un poco por citar, configurar parámetros específicos en una base de datos en concreto. En este caso, está diciendo es alter database, recordar que el alter modifica ese recurso, la base de datos, concreta mi DB y pone un parámetro o un valor. La modificación de bases de datos en ejecución, digamos, como el sistema está en producción, está sirviendo base de datos, te permite no tener que reiniciar el sistema. De todas maneras, en nuestro contexto creo que no es necesario, pero simplemente que sepáis si lo tenéis que hacer, ¿vale? Y un poco la idea de esta clase, y aquí va también el ejercicio de configuración de una instancia Postgres, es tratar de hacer estas actividades, ¿vale? Definir saber en qué directorio está, arrancar y parar el servicio, recordar que siempre que modifico el archivo tengo que reiniciar el servicio, ver los logs y puedo ver qué tipo de información guarda el servicio, lo vamos a ir viendo también varias veces, pero bueno, saber por lo menos que todo lo está registrando. Y bueno, y luego parámetros, por ejemplo, qué parámetro de la dirección IP, del puerto de escucha, de cuántos usuarios se conectan, la cantidad de memoria que va a utilizar, ¿vale? Eso por el archivo de configuración
general. Y en el archivo de configuración de autenticación, pues es un usuario P para base de datos ejemplo desde localhost, como hacemos, o en este caso, es una IP, ¿vale? También es interesante saber parámetros concretos, que es buscar la documentación. Al final hay que buscarlos, solo que uno esté trabajando todo el día con eso, pues obviamente uno no lo sabe, pero bueno, creo que es interesante que los busquéis. Este es un ejemplo, Authentication Timeout, podéis ver cuál es, pero básicamente en la ayuda, voy a buscar en la ayuda y me va a decir qué es. Y el de Share Buffers, que es, ya veremos también, tiene que ver con la memoria, pero bueno, vais a buscar en la ayuda para verlo y luego, bueno, podemos comentar en clase en el ejercicio. Bueno, y con esto quedaría lista esta clase que básicamente es configurar una instancia Postgres de forma sencilla.